importaba si era desde un balcón del Vaticano o desde su cuenta de Twitter, Francisco no fue un papa más. Cercano, disruptivo, profundamente humano. Se animó a hablar de temas polémicos, también del medio ambiente y de la inclusión. Fue un papa que entendió los desafíos actuales. También se subió al tren digital, lanzó tweets, dio entrevistas y se tomó selfies. Hoy, tras su muerte, volvemos la mirada a su legado, la huella que dejó en la iglesia y en las calles. Para muchos, será recordado como un papa que agitó las aguas, pero que también navegó entre límites difíciles de mover. Para otros, ante todo, fue un papa con los pies en la tierra. Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. El único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, todos, sin exclusión. Era el 13 de marzo de 2013. Una multitud esperaba ansiosa en la plaza de San Pedro cuando de pronto se abrió el balcón. Vestido de blanco y con una mirada serena, el mundo conoció a Francisco, el papa que eligió llamarse como el santo de los pobres. Voi sapete il dovere del conclave. Sabéis que el deber del cónclave es darle a Roma un obispo. Parece que mis hermanos cardenales fueron a buscarlo al fin del mundo. Hacia la fine del mundo. Jorge Mario Bergoglio jamás pensó que sería elegido. Tampoco lo imaginó el mundo. Un argentino, hijo de inmigrantes italianos, ahora se convertía en el líder espiritual de más de 1.400 millones de católicos. Desde el primer momento dejó claro que su camino sería diferente. Rechazó los lujos del Palacio Apostólico y se mudó a la sencilla Casa Santa Marta. Quería estar cerca de la gente, de los pobres, y así lo hizo durante 12 años. A los 3 meses de ser papa, había una reunión de todos los nuncios del mundo que le había convocado Papa Benedicto un año antes. Entonces, cuando él fue elegido, le dijeron: Santo Padre, ¿usted la confirma o la anula? No, yo la confirmo. La primera cosa que me sorprendió, llegué, cogí el breviario y me bajé a la capilla a rezar. Y entras en la capilla y ves una sotana blanca. Yo me di la vuelta, yo no le extendí la mano, venía con la mano extendida. Y le dije: Santo Padre, soy Andrés Carrascosa, soy nuncio en Panamá. Y dicen que están esperándole, que usted tiene que ir. Dice: ¿quién? ¿Yo? Yo no voy a viajar. Luego hemos visto que le ha dado unas cuantas vueltas al planeta si sumas el número de kilómetros. Pero esa es la prueba de cómo este hombre espontáneo, que odiaba viajar, lo ha hecho porque sentía que era su responsabilidad delante de Dios. Era lo que Dios le pedía para servir a la iglesia y al mundo de hoy. Francisco no se quedó encerrado entre muros de mármol. Salió al encuentro de otros credos, tendiendo puentes con líderes musulmanes, judíos, budistas, anglicanos. En Irak se sentó con el ayatolá chiita y en Sudán del Sur se arrodilló para besar los pies de líderes enfrentados pidiendo la paz. Hizo historia al reconocer a Palestina como Estado y alzó su voz una y otra vez para pedir el fin de la guerra en Ucrania y un alto al fuego en Gaza. Todo este compromiso por la paz tenía historia. Bergoglio nació en Buenos Aires. Sus padres se habían escapado del fascismo en Italia y fue testigo de la dictadura en Argentina. Desde joven enfrentó una grave infección respiratoria que le dejó con un solo pulmón. Samuel Maisel, quien era su vecino del barrio, recuerda cómo iba a casa de sus padres para recibir inyecciones que le ayudaran a respirar mejor. Esta dedicatoria se la mandó justamente en un aniversario a mis padres y se la voy a leer a mis queridos amigos en este día de tanto significado para el amor de ustedes. Quiero hacerme cercano con mi afecto, con mi memoria de cuando era chico y con mi oración. Que Dios los bendiga mucho y los haga felices. Con cariño, Jorge Mario Bergoglio. El momento de irse al Vaticano, al cónclave, él le pidió la bendición a mi padre. Mi padre dijo: no, debería ser al revés. No, don José, le dice, yo necesito su bendición. Necesito la bendición de una persona buena
y quiero que me la dé usted. Entonces se agachó, se arrodilló delante de mi padre y mi padre dio la bendición. Durante su pontificado tuvo un cariño especial por Ecuador. Tal vez por eso lo eligió como destino de su primer viaje internacional en 2015, justo en un momento de tensión política en el país. En el Parque Bicentenario de Quito, más de 900.000 personas lo escucharon hablar de justicia social, paz y evangelización. Me agarra del brazo y me dice: oye, quiero que sepas que yo rezo todos los días por Ecuador. ¿Y eso cómo es, Santo Padre? Dice: mira, muy fácil. Yo era superior de los jesuitas en Argentina, hice un acuerdo con el superior de los jesuitas en Ecuador para intercambiarnos los estudiantes. Entonces los ecuatorianos iban a Argentina y los argentinos venían a Ecuador. Dice, y yo tenía que ir, como superior de ellos, tenía que ir a visitar, a ver cómo estaban ellos, a hablar uno por uno con ellos y con sus formadores, para ver cómo estaban yendo, ¿no? Y ahí descubrí la devoción de la Dolorosa del colegio. Y tengo una imagen en mi breviario. Y todos los días, cuando termino de rezar el breviario, rezo la oración por Ecuador, que hay a la vuelta. Le doy un beso y la guardo. A lo largo de su pontificado, Francisco protagonizó postales impensadas. Acarició un tigre, conversó con astronautas en la Estación Espacial Internacional, recibió a la reina Isabel, Messi y a Sylvester Stallone. Ready? We box. Yeah, ready. Pero también enfrentó el peso de un mundo cambiante. Por primera vez en la historia, nombró a una mujer como prefecta en el Vaticano. Sin embargo, nunca aceptó la ordenación femenina. Se mantuvo firme en temas delicados como el aborto y los anticonceptivos, pero abrió pequeñas puertas al diálogo. Dejó claro que ser homosexual no es un delito. Criminalizzare le persone di tendenza omosessuale è una ingiustizia. Que te diga si una persona es homosexual o no lo es, ¿quién soy yo para juzgar? No significa que para él le dé igual el matrimonio homosexual que el matrimonio natural. Absolutamente no. Pero él no iba primero con la moral imponiendo, sino Dios acoge a todos. No se ha difundido porque no convenía en muchos ambientes lo que él pensaba del aborto. Decía, el aborto es como contratar a un sicario para matar a un tercero. Pero eso no era políticamente correcto. El escándalo más doloroso fue el de los abusos sexuales en la iglesia. Aunque tomó medidas, muchos creen que pudo hacer más. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. El Papa Francisco tomó el tema muy en serio y realmente fue muy comprometido con la causa. Primero por el lado de visibilizar el fenómeno, segundo por el lado de tomar las acciones y correctivos que permitan prevenir que esto siga pasando. En algunos casos ya habían prescrito en ciertos países y el Papa Francisco levantó la prescribilidad para que todas esas víctimas pudieran presentar sus casos y por la ruta canónica se sancionara de confirmarse que habían perpetradores. Fue un líder que se adaptó al mundo digital. Francisco convirtió sus redes sociales en un altavoz de fe y humanidad. Sus cuentas en Twitter, ahora X, suman más de 50 millones de seguidores. No buscaba viralidad, sino cercanía con la gente. En el caso de la cuenta Twitter, que es la más famosa de Papa Francisco, empezó como la cuenta @Pontifex, que fue creada en el año 2012. Curiosamente, quien estaba en el papado en ese momento era el Papa Benedicto XVI. En diciembre de ese año se hizo el primer tweet desde esta cuenta, en el que básicamente Papa Benedicto informaba que iba a estar presente y compartiendo contenido en esa red social. Al poco tiempo el Papa Benedicto renuncia, toma el papado Papa Francisco y desde el año 2013 ha estado presente y activo en esta red social. Algo muy distintivo de la cuenta del Papa Francisco es que estaba muy conectado con el contexto global. Él hizo alusiones a las guerras, por ejemplo a los conflictos en Gaza y en Ucrania, y también a veces se expresó de forma crítica
versus asuntos que pasaban en el mundo, como por ejemplo el cambio en las políticas migratorias en los Estados Unidos. Y de hecho había un estudio sobre las cuentas de Twitter de líderes políticos en el mundo. Este estudio se hizo hasta 2022 y mostraba que el Papa Francisco siempre estuvo en el top 3 de las cuentas Twitter con más liderazgo en el mundo, por dos causas: una, por popularidad, y dos, por lo que llamamos engagement o influencia, es decir, que era, por ejemplo, en el primer periodo de Trump, después de Trump, era el líder político que generaba más interacciones en el mundo en esta red social. En sus últimos días luchó contra complicaciones respiratorias. Fue hospitalizado desde febrero y un día después de dar su bendición en el domingo de Pascua, falleció a los 88 años. El Vaticano hoy se prepara para elegir a su sucesor. Yo, como creyente, estoy profundamente convencido que el Espíritu Santo conduce a su Iglesia y hace que en cada época haya el Papa que esa época necesita. Juan Pablo II venía de una iglesia que estaba perseguida y fue un hombre que plantó cara. Después vino Ratzinger, él se retira porque se da cuenta que no es capaz su físico no le aguanta, porque es muy exigente ser Papa. Y viene una persona totalmente diferente, de experiencia humana anterior, de estilo, de carácter, de todo. Este cónclave va a ser largo, porque no se conocen. El Espíritu Santo va a tener que hacer horas extraordinarias. Pero saldrá una persona vestida de blanco que para mí será aquella persona que el Espíritu Santo considere que en este momento es lo que necesita esta Iglesia. ¿Cuáles son los desafíos? Pues son infinitos. La tarea no será fácil. Francisco dejó una iglesia más abierta al mundo, más empática y cercana.